En la visita de obras del Corredor Mediterráneo, junto con la ministra de Fomento, hemos podido ver los trabajos arduos que durante todas las noches se realizan en el tramo entre Moncófar y Castellón. Son trabajos nocturnos, puesto que durante el día el servicio ferroviario se mantiene, y por eso es fundamental poder aprovechar esas horas de noche para poder levantar toda la vía y sustituirla por una vía que permita la llegada de la alta velocidad a Castellón y que permita la salida de las mercancías en ancho europeo para poder exportar nuestros productos cerámicos, nuestras naranjas o cualquiera de los productos que a lo largo de todo el litoral mediterráneo se producen en nuestro país. El avance es fundamental. Creo que para nuestra provincia las oportunidades que se abren de futuro son infinitas con la puesta en marcha de esta infraestructura, y la apuesta firme y clara del Gobierno para lograrla está siendo una realidad, permitiendo que se cumplan los plazos previstos.